Hola, 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 la gente, sean bienvenidos por fin después de 80.000 millones de años a un nuevo análisis racial. Dios mío, señor, ¿qué significa este suceso? Sean todos bienvenidos, por supuesto, al nuevo análisis racial que está siendo lanzado en este instante en su canal favorito, la Biblioteca de Diego, y por supuesto estamos hablando de Bestia. Bestia es una tremenda, tremenda raza que vamos a tocar en breves minutos, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, los mencioné. Pero antes, como siempre, recordarles, ustedes quieren participar de torneos suculentos, quieren competir, quieren destruir a su oponente, quieren masacrarlo. Abajo en la descripción, Comunidad New York, una de las mejores comunidades de primera era. Están todos bienvenidos. En este momento se está jugando torneo Racial Edición Post Premier, ya que a toda la gente le gustó tanto el formato del Premier. Bueno, ahora estamos sacando un formato Racial Edición que se va a venir pronto con algunas nuevas novedades. ¿Quieres comprar cartas? ¿Quieres comprar distintos tipos de TCG? ¿Quieres comprar accesorios para tus cartas? Protectores, cubre protectores, carpetas, portamazos, dados, lo que tú queráis, tu vieja, tu señora, todo. Mejor tienda de Santiago, el reino de los duelos. Abajo en la descripción están los contactos, ¿cierto? Para que ustedes puedan conocer sus productos y por supuesto también visitar la tienda. Pueden conocer al pelado bomba, ¿cierto? Pueden encontrarse con gran parte del jet set mitero. Y por supuesto, mi más reciente auspiciador, eh, aquí respaldado, ¿cierto? Patrocinado por mi compadre Locura, cerveza Beerwolf. Usted quiere emborracharse, quiere sacar las mejores tech, quiere descubrir un mundo de posibilidades. Abajo en la descripción puede obtenerla, ¿cierto? También están los contactos ahí de Juan, locura máxima, tremendo, tremendo, tremendo cervezón que se mandó mi compadre. Bueno, después del momento cachín cachín, vamos a pasar entonces a lo que nos compete, que es el análisis racial de Bestia. Bien, ya nos vamos a sintonizar, ¿cierto? Vamos a activar el modo serio. Vamos a hablar un poquito de Bestia. ¿Cuáles son las bondades que nos ofrece la raza Bestia? Bueno, antes de eso vamos a hablar un poco de esta raza, porque es importante mencionar que ha tenido un crecimiento y un desarrollo competitivo bastante significativo. Voy a profundizar en esto cuando hable ya del historial competitivo. Pero es importante hacer esta mención porque en algún momento determinado, sobre todo, ¿cierto? Previo a lo que fue el lanzamiento de todo lo que abarca Primera Era X, ¿cierto? Bestia junto con Licántropo eran por lejos las razas más malas de Primera Era, ¿ya? Eso cambió, por supuesto, se hizo un trabajo de reingeniería bastante interesante para poder hacer que Bestia hoy en día brille. ¿Y por qué brilla? ¿Cuáles son las características que hacen que Bestia sea una raza tan potente en el ámbito competitivo? Bueno, partamos mencionando por supuesto que la estrategia de Bestia es agro, ya agro. No hay que buscarle la quinta pata al gato, no es midrange, ¿cierto? No juega a controlar, no es un mazo combo, es agro, es puramente agro. Pegar, meter, bonificar, meter presión, seguir pegando, te barre la mesa, volver a reclutar, volver a pegar. Interesantísima, interesantísimo en cuanto al nivel de daño que puede llegar a meter Bestia. Bestia es una raza que tiene grandes características que pueden hacer que puedan meter mucho daño en pocos turnos. Esa es la principal función que cumple la raza. Por supuesto, obviamente las estrategias agro están enfocadas principalmente en lo que es el early game, ya. Son razas, son mazos que están hechos para ganar rápidamente, ya. Pero a diferencia de otras razas agro que se van quedando sin combustible en el transcurso de la partida, Bestia tiene algunas cartas que pueden hacer revertir esta situación, ¿ya? Bestia tiene una de las mejores cartas que sirven para contrarrestar removal masivo, ¿cierto? Dentro de su base de aliados, y ya vamos a hablar de esta, es súper importante hacer la mención. Obviamente, como buena raza agro, tiene una curva de oros baja. No es la curva de oros más baja, ¿cierto? Hay razas que tienen curvas más bajas, como por ejemplo Cazador, Criaturas también tiene una curva bastante baja, pero es una curva baja, ya tiene muchos turno 1, ya que puede
que puedo utilizar. Y por supuesto yo te diría que junto con Abominación también tiene uno de los mejores turnos 1 del juego. Y ya vamos a hablar por supuesto de esa carta. ¿Cuáles son los beneficios que nos entrega Bestia? Agro principalmente, aliados que pueden atacar y pueden pegar muy duro, ¿cierto? Pueden pegar de manera muy fuerte, muy potente. Tenemos robo, que era una carencia histórica que tenía la raza, no tenía ni robo ni remoción. Hoy en día cuenta con estas dos características a través de dos muy buenas cartas, ya también de bajo coste. La característica, yo te diría que una de las características principales que tiene Bestia, quizás Bestia no tiene tantos aliados que pueden atacar cuando entran en juego, y tampoco tiene aliados chanchos, por decirlo, como Abominación, pero sí tiene muchos aliados que tienen bonificadores de fuerza. Entonces, por lo tanto, estos bonificadores permiten que Bestia pueda equiparar una relación de fuerza con otras razas que son más potentes a la hora de ir al mano a mano, como por ejemplo la misma Abominación o Bárbaro. Ya Bárbaro también se caracteriza por tener algún que otro chancho por ahí. Bestia puede perfectamente equiparar la fuerza. Tenemos reclutamiento, ¿cierto? La gracia que tiene Bestia es que te permite buscar aliados, ¿cierto? En tu mazo para ir llenando la mesa. Bestia es una raza que tiene que llenar la mesa, por lo tanto tiene un juego que está enfocado en lo que es la plaga, ¿ya? No tiene una curva tan baja para poder jugar a la plaga, digamos, con bichitos de coste 1, pero sí te fomenta mucho la plaga, ¿ya? Fomenta mucho la plaga y eso es importante tomar en cuenta. Entonces por eso tiene buenas cartas para poder hacer este reclutamiento, como Tuetue, por ejemplo, como Canilú, que las vamos a mencionar. Y por supuesto daño imbloqueable. Daño imbloqueable no es que tenga muchas cartas que hagan daño imbloqueable, pero sí uno de sus principales finishers. Le fomentan el daño imbloqueable y además por ahí tiene un par de aliados como la serpiente emplumada o el grifo que ejercen presión y ejercen este daño imbloqueable. Esos son los beneficios que te entrega Bestia. ¿Cuáles son las carencias que tiene? ¿Cuáles son los puntos, los flancos débiles que tiene Bestia? Bueno, el primero y principal, que es el más grande de todos, por supuesto, el baraje, ¿ya? Bestia es una raza que está muy enfocada en ir hacia adelante, ¿ya? No tiene retorno o tiene muy mal retorno. Si tú quieres jugar con retorno, básicamente tienes que depender de tu soporte para poder llevarla a cabo. Y en soporte libre tienes algunas cartas como el Highwater, Hidromiel, que son cartas que se suelen utilizar para poder retornar, pero en soporte edición la tiene más difícil, la tiene más compleja. Se suele llevar como carta tech un Chayna para poder tener algún tipo de baraje, pero por lo general Bestia es una raza que no tiene retorno o que no juega con mucho retorno, ¿ya? Y por supuesto en su base de aliados no le entrega, en su base de aliados no hay baraje. Y otra carencia importante que tiene Bestia es que no tiene variantes estratégicas, ¿ya? Es decir, si tú estás jugando y tu oponente va a Bestia, tú ya más o menos sabes a lo que tu oponente te va a jugar, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, Bestia es una raza que es muy lineal, ya, porque siempre juega de la misma manera. Pueden ir variando alguna que otras cartas en cuanto a la cantidad, qué sé yo, pero tú sabes que Bestia te va a jugar a pegar, ya, no hay segundas lecturas, no hay doble interpretaciones. Tú sabes que si vas contra Bestia, sabes que te van a pegar y sabes que tienes que jugar de cierta manera, quizás jugar más defensivo o quizás jugar guardándote oros para poder tener la respuesta, ¿cierto?, para la guerra de talismanes oponentes. Entonces en ese sentido sí, Bestia es una raza que es bastante predecible, ¿ya? Disculpen, debido a esas pocas o prácticamente nulas variantes estratégicas, que tiene por ahí una o dos cartas que pueden ser una pequeña variante, pero se juegan poco y nada, ¿ya? Dicho esto, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el pool de cartas, los aliados core por supuesto y las alternativas que nos puede ofrecer esta tremenda raza. Sin más que decir, vamos de inmediato al meollo del asunto. Gente, después de mucho tiempo, finalmente, bueno, ya empezamos este tremendo análisis, ¿cierto?, de Bestia. Y ahora le voy a mostrar las cartas, por supuesto. Bueno, perdonen un poco la iluminación, es de noche, estoy aquí con mi aro de luz. Espero que se vea bien. Y vamos a comenzar entonces de inmediato. Las cartas core. ¿Cuáles son las cartas core? Como ya lo he dicho en videos anteriores, son todas aquellas cartas que desde mi perspectiva, desde mi opinión, creo que tienen que ir sí o sí en una composición estándar en un mazo Bestia, ya sea tanto soporte libre como soporte edición.
Y vamos a partir por la que para mi parecer es la carta, o por lo menos una de las cartas más importantes que tendría que estar en el mazo bestia, que es Zipactli. El Zipactli es un aliado de coste 2, fuerza 3, que nos dice... puede atacar cuando entra en juego, si hace daño al mazo oponente puedes robar una carta. Zipactli tiene una importancia clave en el desarrollo y en el funcionamiento de la estrategia de bestia. ¿Por qué? Esta es la única carta dentro de lo que es su total base de aliados que le da robo. ¿Ya? Le da robo, entonces tú por lo tanto tú al jugar esta carta ya tienes una fuente de robo que es bastante limitado, ya, porque solamente tenemos este aliado para poder robar, no tenemos más, ya. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene Zipactli? Es que además puede atacar cuando entra en juego y tiene una relación tremenda fuerza-coste, entonces por lo tanto es una carta que es bastante explosiva y por lejos aquí estamos hablando que es el mejor turno 1 de bestia. Bajas Zipactli, atacaste, robaste y finalizaste, o sea, bajaste un aliado de fuerza 3, atacó al tiro y además robaste dos cartas, una por su habilidad y la otra por finalizar. Es un tremendo aliado y por supuesto por la cantidad de cartas que esté disponible lo tienes que llevar. Si está por 3 va por 3, si está por 2 va por 2. Tremendo cartón, es importantísimo dentro del funcionamiento, además que es la única carta dentro de bestia que puede atacar de inmediato cuando entra en juego. Siguiente que vamos a ver, y esta también es importantísima, ya también es súper importante que esté, es Piuchen. Curiosamente aquí estamos hablando de dos cartas que se le entregaron en el último kit racial que salió, no es el último, el kit racial del año pasado, los kit racial segunda parte, a bestia. Estos dos aliados corresponden a ese producto y este es tremendo cartón. Coste 3, fuerza 3, que dice: cuando entra en juego puedes mostrar una bestia de tu mano para destruir una carta en juego que no sea oro. Básicamente con Zipactli y Piuchen le dieron robo y remoción, que era por lejos lo que más necesitaba bestia, bueno. Y aquí le dieron un tremendo removal que no solamente te va a permitir limpiar la mesa de tu oponente, sino que también en algún caso de desesperación o en algún caso que corresponda te puedes sacar algún arma, te puedes sacar algún tótem. Interesantísima carta, ya, muy buena. Vamos a pasar ahora a lo que vendría siendo entre comillas como la plaga de bestia, ¿ya? Y por supuesto una de las cartas más importantes para el funcionamiento de esta plaga, proveniente, cierto, del kit de extensión de la ira del Nahual, es Tuetue. Aquí estamos hablando de puras cartas nuevas que se le dieron al bestia casi, pero puta, bestia era una raza muy mala, se entiende. Tuetue, coste 2, fuerza 2, que dice: cuando entre en juego, busca un Tuetue en tu mazo castillo y ponlo en tu mano. Si controlas 3 o más bestias, gana 2 a la fuerza. Básicamente aquí estamos hablando de una carta que obviamente fomenta la plaga, fomenta llenar la mesa y por lo tanto va a recibir una suculenta bonificación. Tú perfectamente puedes buscarte los Tuetue y después estar atacando con un tremendo daño. Ya un Tuetue de fuerza 4 molesta harto y obliga a tu oponente siempre a estar tirando el masivo, estar tirando cartas que de alguna manera barran la mesa para reducir la fuerza al Tuetue. Es un tremendo cartón, va por 3 fijo, perdón, en todas las composiciones bestia. Alta carta que tiene que ir sí o sí en tu baraja, ¿ya? Otra carta que fomenta mucho a la plaga y se le dio la raza bestia, ¿cierto? En el último kit racial es Trauco. Aquí, como están viendo, esta es la versión del kit racial. Puta, siempre me confundo. Ahí que están viendo ahí tiene su raza bestia, ¿ya? No vamos a hablar mucho con respecto a Trauco. Coste 1, fuerza 2, gana más 1 a la fuerza por cada Trauco aliado en juego. Es decir, tú ya lo pones en juego y Trauco ya tiene fuerza 3. Dos de estos en juego tienen cada uno fuerza 4 y ya si lográis conectar los tres tienen fuerza 5. No hay mucho que decir, por un oro, tremendo cartón que te fomenta la plaga, además que solamente tiene coste 1. Muy buena carta. Ya aquí tenemos dos aliados que te fomentan la plaga, uno que tiene un coste muy alto un coste muy bajo, nada que ver lo que estoy hablando, un coste muy bajo, y el otro que te acelera la búsqueda, ya te permite buscar aliados. Ya tú, obviamente, para poder complementar toda esta plaga que tú estás jugando, evidentemente tiene que haber cartas que te ayuden a catalizar esta estrategia.
Y voy a partir con la primera de estas, que no es un finisher, pero es un tremendo cartón que te puede generar una tremenda ventaja en mesa. Y estamos hablando, por supuesto, del Cuchibilu. Este es un clásico. Este sí es un aliado que es original de Bestia. Ya no salió reeditado. Bueno, obviamente tiene una reedición en la cofradía, pero no está reeditado ni nada, sino que es la carta original. Es una de las pocas que va sí o sí en el mazo. Coste 2, fuerza 2. Dice, cuando entra en juego todas tus bestias ganan 1 de fuerza permanentemente. Es un tremendo aliado del Cuchibilu por dos motivos. Se diferencia entre el Van Helsing y el Caballero Negro en que Cuchibilu también se bonifica a sí mismo. Es decir, tú juegas Cuchibilu y le da +1 permanente a todas sus bestias, incluyendo el Cuchibilu, ¿ya? Porque no habla de sus demás bestias, sino que habla de todas las bestias. Entonces, por lo tanto, también tremendo cartón que da un bono permanente a tus aliados y además también este se beneficia del bono, entonces ya entra pegando con fuerza 3. Tiene que ir por 3 en la medida de lo posible. Últimamente se ha estado restringiendo, se ha estado baneando también, ¿ya? Así que es por algún motivo porque es una tremenda carta que te puede ayudar. Vamos a pasar ahora con uno de los finisher que tiene Bestia. Y esta también es una carta original de la raza, por supuesto. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Cuero. Cuero es un aliado que tiene una similitud con Rugnir. ¿En qué sentido? Ambos aliados tienen una relación fuerza-coste monstruosa y tienen habilidades que son favorables. Pero en el caso de Bestia se fueron al carajo, weón. Esta carta es original de la Ira del Nahual. Claro, obviamente estamos hablando de un chancho porque es una carta que es muy pesada, tiene fuerza 6 y tiene coste 4. Pero coste 4 es una medida que dentro de lo que es una curva de aliados en cualquier mazo es una curva súper estándar, weón. Entonces por lo general uno tiende a llevar 2 o 3 aliados de fuerza 4 perfectamente, ¿ya? Y aquí tenía además la ventaja de que Cuero es una carta que tiene fuerza mayor a su coste, en este caso fuerza 6. O sea, Cuero es una carta con la cual tú perfectamente puedes ganar solo, ¿ya? Pero además de eso tiene su habilidad, que es lo que lo hace estar en esta categoría de finisher, y es que vuelve a todas tus bestias imbloqueables. Mientras esté en juego, todas tus bestias son imbloqueables. Tremendo cartón, la cagó. Ya gente, volvimos, disculpen, tuvimos un pequeño corte ahí, me troleó un poco la wea. Bueno, como les estaba contando, esta es una tremenda carta que tiene una relación fuerza-coste muy favorable y además hace que todas tus bestias sean imbloqueables, weón. Entonces, por lo tanto, es una habilidad continua que da un efecto global. Tú juegas Cuero y todas las bestias que ya estaban en juego son imbloqueables, entonces te permite atacar con todo acierto, con daño imbloqueable. Y si llegase Cuero a sobrevivir un turno, viejo, podía atacar pegando con 6 también del mismo Cuero. Es raro que eso pase, por lo general es una carta que la ven y te la sacan al tiro. Pero es un tremendo finisher y tiene tremendos números. Si tuviera la posibilidad de tener una fórmula para que ataque al tiro cuando entre en juego, hermano, sería pero una bomba atómica, weón. Tremenda carta. Y la última, que vamos a ver dentro de lo que son ya como las cartas core que tienen que ir sí o sí en un mazo bestia, por supuesto también proveniente del kit de extensión de la ira. Estamos hablando nada más y nada menos y nada más que el pelado bomba, el Canilú. Este podría considerarse un semi-chancho, no, por ponerle un nombre, weón, porque si bien es cierto, tiene fuerza 3, pero tiene alto coste. Sin embargo, la gracia de Canilú es su habilidad. Dice, cuando entra en juego, puedes buscar hasta 2 aliados bestia de coste 2 o menos de distinto nombre desde tu mazo castillo sin pagar su coste, weón. O sea, estamos hablando aquí de una carta, que prácticamente te hace el juego. Es una tremenda carta que te puede hacer el juego. Por ejemplo, te permite recuperarte de un masivo. Te tiraron el masivo, perfecto, se barrieron todos tus aliados y tú después puedes jugar un Canilú y puedes volver a reclutar 2 aliados más, que por lo general lo que se tiende a buscar la gente es... Perdón, estornudé. Lo que se tiende a buscar es el Zipactli y un Cuchibilu. O también te puedes buscar un Zipactli y un Tetue para buscarte otro Tetue. Entonces también es una buena fórmula, pero es un tremendo cartón. Es un tremendo cartón y te puede ayudar también a cerrar partidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo ya en late te tiran el masivo, ya te barrió en la mesa, tu oponente por lo general ya no se queda con recursos. Ahí es donde este mono tiene que entrar y tiene que hacer su pega, ¿ya? Para asegurar mantener la ventaja en mesa y poder pegar los turnos que quedan.
Para mí estos 7 aliados son core. Para mí estos 7 aliados tendrían que ir perfectamente en una composición bestia. ¿Ya? Zipacli por 3, Piuchen por 3, Tuetue por 3, Trauco por 3, Cuchibilu por 3. Ahí tenéis 15. Y aquí tú podéis, por ejemplo, llevar 2 Canilú y un Cuero y ahí ya tenéis los 18 aliados. ¿Ya? Cuero no es necesario llevarlo por 3 copias a menos que el Canilú esté restringido. Ahí ya va a depender del formato. Pero estos para mí son los aliados core, los que tienen que ir sí o sí. Y ahora vamos a pasar por todos los aliados que son alternativos, que voy a explicar el por qué considero yo que no son aliados tan core o que no son tan primordiales a diferencia de estos 7 que les estoy mostrando acá. Bien gente, vamos a pasar ahora entonces con los aliados que son como las alternativas, las variantes estratégicas que te puede ofrecer Bestia, que sinceramente, weón, puta, siendo súper honestos, no son muchos, weón. Como expliqué anteriormente, Bestia es una raza que es bastante lineal, juega siempre de la misma manera, entonces por lo tanto todas las cartas que les voy a mostrar ahora, muchas de ellas prácticamente no ven juego. Pero sí, voy a mostrar primero una que ve harto juego, ya principalmente cuando las cartas core que les mostré, como el Cuchibilu, como el Zipactri, como ese tipo de cartas se restringen. Esta es una carta que está como en una segunda línea, pero es prioridad a la hora de ser colocada en el mazo, cuando ya tu core está restringido. Y por supuesto estamos hablando de un clásico de primera era, pues weón, un clásico. Pero que en el último kit racial se le dio la raza bestia y estamos hablando del Grifo, weón. Grifo, coste 0, fuerza 3. Yo creo que esta carta es archiconocidísima, ¿cierto? Dice, si hace daño al mazo castillo oponente, o por supuesto, deberá ser barajada en tu mazo castillo. Y por supuesto, Grifo es imbloqueable. Coste 0, fuerza 3. Tremendo cartón, tremendos números, tremenda habilidad. Ahora, ustedes se preguntarán, pero Diego, estáis hablando de una carta que es tremendamente buena. ¿Por qué, según tú, no va sí o sí en todos los mazos? O no va, o no está como dentro del core de Bestia. Sencillo, porque yo no creo, o sea, ustedes saben que estas son opiniones personales, pero que todo esto ustedes lo pueden discutir, lo pueden debatir abajo en la caja de comentarios. Pero para mí no es una prioridad porque Grifo tiene un gran problema para lo que es la estrategia del mazo bestia. Grifo es una carta que te permite estar haciendo daño de una sola vez, porque una vez que hace daño, después lo tienes que barajar, y después lo tienes que jugar de nuevo, y tienes que esperar un turno para que pueda volver a atacar. Recuerden, si hay una desventaja, entre comillas, que le podríamos encontrar a Bestia como raza agro, es que solamente tiene un aliado que puede atacar cuando entra en juego, y ese es Zipactli. Entonces, por lo tanto, si nosotros jugamos un Grifo, vamos a tener que esperar por lo menos un turno más para que pueda volver a atacar, ¿ya? O por lo general Grifo queda en juego cumpliendo un rol más defensivo, que por supuesto no tiene mucho que ver con cómo juega Bestia, porque la idea de Bestia es bajar los aliados y comenzar a pegar, ¿ya? Aquí estamos hablando por supuesto de una carta que se utiliza cuando se está restringiendo la base más clásica de lo que sería una composición bestia en su plenitud. Ahora, dentro de las alternativas, es por lejos la alternativa más usada porque sigue siendo una tremenda carta. Así que muy importante tener en consideración siempre el Grifo. Ojo, hay gente que igual la lleva, por ejemplo en mazos donde no tenéis la cantidad de aliados restringida, ahí podéis llegar y meter la cantidad de aliados que a ti se te canta el culo, güey. Así que muy buena Grifo, pese a que tenéis que estar barajándola y por supuesto después tenéis que volver a esperar para que pueda volver a atacar. Otra carta que de vez en cuando ve juego, ya antes veía un poquito más, pero hoy en día ya prácticamente no se ve, pero que sigue siendo una carta excelente, es Camagüeto. Camagüeto, coste 2, fuerza 3, también es un clásico, cierto clásico de la ira del Nahual. Dice, después de atacar, vuelve a la línea de defensa. No hay mucho más que decir con respecto a Camagüeto. Ataca, ¿cierto? Hace el daño, listo, pum, vuelve, listo. Y se acabó. No hay mucho más que decir. Es una carta que de vez en cuando les ve juego. Hay gente que la prefiere por sobre otra, ¿cierto? Porque es una carta que te permite defender, ¿ya? Y el talón de Aquiles por lo general de Bestia de repente es que te vais con todo el ataque arriba y por ejemplo si te tiran cartas como que reduzcan el daño a cero como Machituno, todo, quedáis demasiado en pelota. Así que en ese sentido Camagüeto te cumple un rol ofensivo y defensivo. Es una muy buena carta, no ve mucho juego porque siempre se va a preferir otras opciones, pero como siempre digo, mejor que esté, mejor que sobre, a que falte. Siguiente, Basilisco. Basilisco, coste 2, fuerza 2, también una carta que es bastante situacional, pero que en racial ve mucho juego. Dice, cuando entra en juego elige un tipo de aliado.
En Ira del Nahual, cuando se habla de tipo de aliado, se refiere a una raza, ¿ya? Esto está explicado, por supuesto, en el oráculo. Nombras una raza y Basilisco no podrá ser bloqueado por esta raza. Entonces, si tú vas, por ejemplo, contra un vampiro, ya, jugaste Basilisco y ya. Uy, se desenfocó. Nombro vampiro. Nombro vampiro, ya, listo. Y entonces Basilisco no va a poder ser bloqueado por vampiro. Es un 2-2 pseudo imbloqueable, ¿ya? Tampoco ve mucho juego, hay que ser honesto. Ya, si quería ser imbloqueable a tu aliado, vaya a preferir 1000 veces el cuero. Siguiente, y esta sí también he visto que hay gente que la juega en mayor o menor medida, también dependiendo del formato, y que es una carta que es bastante interesante. El problema es su fuerza. Tiene poquita fuerza, pero tiene una habilidad muy buena. Ojo, y estamos hablando de Serpiente Emplumada. Es un 1-1, ¿cierto? Que dice: imbloqueable. Si ataca junto a una o más bestias, gana 1 a la fuerza hasta la fase final. ¿Ya? Es un aliado que es cierto que se bonifica. Si ataca acompañado de más aliados, gana 1 a la fuerza, pero el problema es que solamente tiene fuerza 1. La podéis llevar, por ejemplo, en mazos donde podéis tener a disposición el tótem de jaguar o el oro bestia, del cual vamos a hablar al final. Es una carta que es bastante alternativa, también se suele ocupar como alternativa junto con el grifo. Pero a mí en lo particular no me gusta. No porque la encuentre mala, sino que sus números no me llaman la atención en absoluto. Otra que también encuentro que no tiene ni un brillo, bueno, siendo súper honestos, pero también se entiende que es una carta clásica de bestia, ¿cierto? Como de las cartas originales, de la edición original de la Ira del Nahual, que en verdad no tiene ningún brillo porque es cartas 1000 veces mejores, por supuesto. Estamos hablando de Caballo Marino. Caballo Marino, coste 2, fuerza 2, ¿qué nos dice? Si ataca, gana 1 de fuerza por turno. Es decir, ataca para que tenga la misma fuerza que tiene Camagüeto, que es mejor, Grifo, que es mejor, Zipactli, que es por lejos la mejor carta de fuerza 3. No se juega, no se ocupa. No, yo aquí de verdad no la jugaría, pero la estoy mencionando porque es una carta icónica, ¿cierto? Una carta primigenia de lo que es bestia. Quizá en algún formato chaya, no sé si en algún momento se hará algo así. No sé. Pero bueno. Otra carta que tiene una habilidad que es bastante interesante, pero que lamentablemente es contraproducente con la raza y por tanto hace que no vea juego, es el Alicanto. Al Alicanto, esta es la versión rework, ¿cierto? Que salió en el kit racial. Recordar que el Alicanto es una carta original del reto, que después se le dio habilidad en la cofradía. Pero que en Brotherhood, ¿cierto? Es la versión inglesa, no inglesa, pero de lenguaje inglés. La versión en inglés, ¿cierto? De Mito y Leyenda. Venía con esta ilustración, estos números y esta habilidad. Cuando el Alicanto entra en juego, gana 1 a la fuerza por cada carta en tu mano permanentemente. No es una mala carta y tampoco tiene una mala habilidad. Lo que me pasa con Alicanto es que yo siento que está en la raza equivocada. Porque Bestia, al ser una raza agro, tiende por lo general a vomitar mucho la mano. Entonces, por lo tanto, tú para poder jugar bien al Alicanto y poder tratar de sacarle un máximo provecho, tú tenés que tener tener 5 o más cartas en la mano. Ya, para poder sacarle un provecho. Y además de eso tenemos que tener en consideración que el Alicanto no es una carta que tenga nada más que el bono que recibe cuando entra en juego. Entonces, pucha, es una carta que tiene una buena habilidad, pero que entra ya. Supongamos que le diste 5 a la fuerza permanente. Queda como un aliado de fuerza 5, no está haciendo nada, y al siguiente turno, pum, te lo revientan con alguna remoción. Es una carta que no tiene sinergia con la raza, eso principalmente. No es una mala carta, no tiene una mala habilidad, para nada, en absoluto. Pero es un poco contraproducente con la raza, ¿ya? Bueno, aquí estamos pasando por supuesto a lo que es el agro. Aquí estamos pasando por ejemplo a los que son cartas que bonifican, ¿cierto? Que son bonificadores. Y vamos a pasar, así como hablé de Grifo que venía como una segunda línea, vamos a pasar a otra carta que está como en un eslabón entre core y alternativa. Ya, yo la dejé como alternativa, hoy en día se está utilizando mucho, pero producto también de que las cartas core están muy restringidas, pero esta es una carta muy buena. Es muy buena y se está viendo harto. Y por supuesto estamos hablando de Sisiutl. Sisiutl, coste 2, fuerza 2.
Carta que fue introducida en el kit de extensión de la cofradía, que dice: una vez por turno puedes pagar un oro para que otro aliado gane 2 a la fuerza hasta la fase final. No solamente beneficia a bestias, sino que el efecto puede ser global, es decir, en un formato distinto al racial. Perfectamente podéis jugar Sisi-Útul y es un manjar de carta. Obviamente, si tenéis Cuchibilu por 3, vais a preferir llevar el Cuchibilu por 3. ¿Ya? Sin duda. Sin duda. Cuchibilu es una carta demasiado buena. Pero a falta de Cuchibilu, bueno Sisi-Útul. Además, Sisi-Útul tiene la gracia de ser una carta que también te permite ayudar a controlar un poco. ¿Por qué? Porque de repente no es necesario estar activando la habilidad para meter más daño. Te puedes quedar con el oro atrás, ¿cachai? Y poder estar como metiéndole presión a tu oponente para que no te bloquee. Porque si tú lo bloqueas, si él te bloquea, va a bonificar al aliado que está atacando. Importante recordar que Sisi-Útul no se bonifica a sí mismo, ya lo dice en el texto de la carta. Para que cuando estén jugando no se intenten pasar de verga, ¿cierto? Y bonifiquen al mismo Sisi-Útul, ya eso no se puede hacer. No lo hagan por favor, porque no corresponde. Pero es una muy buena carta y hoy en día se está viendo mucho. ¿Pero por qué se está viendo? Porque el Cuchibilu se está o limitando o baneando. ¿Ya? Pero es muy buena. Es muy buena. Otra que no es buena, pero la vamos a mencionar igual, del kit de extensión, un rework en el kit de extensión de la ira. Chinbilú, coste 2, fuerza 2. Si es destruido, una bestia que controle gana 3 a la fuerza permanentemente. Sí, puede servir, pero no he visto a nadie que la juegue, wey. Dudo que alguien la juegue. No sé, no es una buena carta. No, o sea, no es mala, pero bonificadores hay mejores, wey. Y que impliquen no tener que destruir tus cartas, wey. ¿Cachai? Tenéis Sisi-Útul, tenéis Cuchibilu. Entonces, Chinbilú es una carta que pasa completamente a un tercer plano. Vamos a pasar ahora al otro aliado removal que tiene Bestia, que la verdad también es una carta no tan buena. Ya vamos a hablar, y la verdad no debería estar en esta raza, seamos súper honestos. Pegaso, weón, debería ser Fairy, weón, no sé por qué chucha hace acá, pero bueno, ya está, como dicen por ahí. Pegaso Bestia, weón, coste 1, fuerza 1. Si Pegaso es destruido, puede subir un aliado oponente a la mano de su dueño. Tiene que cumplir una condición, ¿cierto?, para poder subir el aliado a la mano, que en este caso es ser destruido. Por lo tanto es una carta que vaya a utilizar para forzar el ataque, pero lamentablemente eso. Y tu oponente perfectamente le puede hacer el quite, ¿cachai? Subiéndose a algún aliado que tenga una habilidad disparada cuando entre en juego. No es una buena carta. No es una buena carta, hay que decirlo. Otra que vamos a pasar a la siguiente, y ya vamos a pasar un poquito a lo que es el... Bueno, Pegaso obviamente al ser una remoción ya una carta más control. Vamos a pasar a otra raza que tiende a servir bastante como un rol de control, pero también puede ejercer un rol más agresivo, ya dependiendo de lo que utilices en ese momento. Y una carta que también ha visto bastante juego últimamente, y por supuesto estamos hablando de Amaru. Amaru, cierto, se le hizo rework en el kit de... extensión primera era, si es del kit de extensión. Kit de extensión, coste 3, fuerza 0. Dice: cuando Amaru entra en juego, copia la fuerza y habilidad de un aliado en juego permanentemente. Ojo, puede copiarlo para cualquier aliado, ¿ya? ¿Cuál es la gracia que tiene Amaru? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia Amaru con el Odur? Odur se convierte en una copia absoluta de la carta. Es decir, copia el nombre, copia la fuerza, copia el coste, copia la habilidad y copia la raza. ¿Ya? Copia todo. Amaru solamente copia la fuerza y la habilidad. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, para fines de lo que tiene que ver la sinergia con su raza, Amaru sigue siendo bestia. Entonces, por lo tanto, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no sé, utilizar el Cuchibilu, que Cuchibilu le da más 1 a todas las bestias, Amaru va a poder beneficiarse del bono del Cuchibilu, porque Amaru va a seguir siendo raza bestia, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en consideración. Por eso es una carta que suele ver juego en esta raza, porque no pierde la sinergia que tiene con esta, ¿ya? Y puede copiar cosas muy interesantes. Por lo general se utiliza cuando el Zipactli está por 2, se suele utilizar para copiar el Zipactli también, para no perder esa tremenda fuente de robo que es el Zipactli. Y la última carta
que es una prevención. No sé qué carajo hacen Bestia, ¿ya? Pero... de los creadores de la salamandra con pelo, llega acá al Bestia, la salamandra mesoamericana. Bestia. También, este es del kit racial, weón. O sea, en el kit racial se pegaron esta jalada de pintura. Coste 2, fuerza 2, dice: una vez por turno y cuando un aliado que controles vaya a ser destruido por daño de combate, es decir, solamente si tu aliado ataca o bloquea, ¿ya? Puedes pagar un oro y prevenir que salga del juego. Es una mala carta. ¿Por qué? Porque primero tenéis que tener oro a disposición. O sea, tenéis que pagar oros, ¿ya? Los oros son muy valiosos, sobre todo en el turno oponente, para poder utilizar respuestas, ¿ya? Tienes que pagar oros. Y además te limita el uso de la carta solamente a indicarte que si el aliado es destruido por daño de combate y solamente si es destruido, ¿cachai? O sea, por lo tanto, si el aliado sale del juego de alguna otra forma, no te sirve. Si el aliado es destruido por algún efecto de algún talismán o de alguna habilidad, no te sirve. O sea, no sirve para ni una buena... No es una buena carta, la verdad, seamos súper honestos. De hecho, de las alternativas, si me permiten, ¿qué cartas de acá yo podría considerar buenas? Por supuesto la Maru, Sisiutul ni hablar. Vamos a separar todo lo demás. Digamos que la serpiente emplumada también es una buena carta, ¿ya? Tiene una fuerza bajita, pero es una buena carta. Basilisco no me gusta. Camahueto también considero que es una muy buena carta, ¿ya? No ve mucho juego hoy en día, pero no deja de ser una buena carta. Y por supuesto el grifo. Dentro de las alternativas que te ofrece Bestia, junto con el core, creo que esto es como lo mejorcito que Bestia tiene. Ya voy a desplegar acá los aliados. Este ejercicio no lo había hecho en videos anteriores, pero ya ha pasado el tiempo, entonces tenemos la posibilidad de innovar un poquito más. ¿Ya? Según yo creo que de toda la base, digamos, de aliados que tenemos a disposición dentro de Bestia, si hacemos un filtro preliminar, creo que estos dos aliados es como lo mejor que tiene a disposición Bestia para poder armar alguna baraja. Creo que estas 12 cartas son de lo mejorcito que tiene. El resto es completamente prescindible. Pero de estos dos aliados se puede armar una composición bastante decente del Bestia. Sin obviamente tomar en consideración que estos dos son importantísimos. ¿Ya? Estos también. Estos los puede ocupar de manera distinta, por ejemplo, si estáis jugando de otra forma. Pero esto y esto sí. ¿Cachai? Y el resto de acá abajo, todo esto se puede utilizar como complementario, ¿cachai? O sea, tenemos un total de 12 aliados en general que podemos utilizar en Bestia. Perfecto, me parece súper bien. Y ahora vamos a pasar por finalizar a lo que es el soporte alternativo que tiene Bestia, que es solamente su oro con habilidad. Así que lo vamos a mostrar enseguida. Bien, dentro de lo que es el soporte alternativo, por supuesto, tenemos que hablar del oro racial, que es Bestias Furiosas, Lobernizadas, ¿cierto? Don Pepe y sus globos, a todo gas, la jungla de cristal, eso. Dice: puedes pagar a Bestias Furiosas para que una bestia de control le gane a uno a la fuerza hasta la fase final. Es un bonificador, ¿ya? O sea, bestia dentro de los atributos que... Yo creo que el atributo que más explota como raza agro es la bonificación, ¿ya? No sé si tanto la plaga... ¿Cachai? Porque la plaga en realidad tenéis como el tuetue para acelerar, tenéis los canilú, pero el resto son solamente aliados que tú puedes jugar que son bastante baratos. Pero yo creo que el principal atributo y la gran ventaja que tiene Bestia es su bonificación. Tiene muy buena bonificación y por supuesto tiene harto aliado barato. Tiene aliado barato y también tiene plaga, ¿ya? Es un oro piola, bastante interesante. En formato racial libre podéis prescindir de él completamente, ¿ya? En Racial Edición tiene que ir sí o sí por un tema de disponibilidad. Por lo general el Tesoro de Guayacán se banea, Puchado se restringe, y ahí ya te queda solamente jugar con el Dorado, con el Ocelote del Templo, ¿cachai? Entonces yo creo que Bestia Furiosa es un oro que tiene que ir. No sé si por 3 copias, pero por lo menos en Racial Edición tenéis que llevarlo por 2.
Eso con respecto a las cartas de bestia, así que ahora vamos a pasar a lo que es el historial competitivo de bestia, que ha sido sin duda alguna un ascenso, una escalera al cielo. Vamos para allá. Bien, dentro de... Ahora toca hablar, ¿cierto?, del historial competitivo que ha tenido Bestia a lo largo de su trayectoria y de los distintos formatos que se han hecho, pasando por supuesto con lo que tiene que ver con el formato racial. A ver, en los albores del formato racial, ¿cierto?, un formato racial centella, Bestia era por lejos, junto con Licántropo, quizás no era tan malo como Licántropo, pero era lejos una de las peores razas de primera era, pero por lejos, por lejos. Es tan así que su pool de aliados era el más limitado de todos, porque tenía solamente 6 aliados y eran los aliados justos que te alcanzaban para los 18. Tenía ahí Cuchibilu, Cuero, Camagüeto, Basilisco, Caballo Marino y Chimbilú. Esos eran tus aliados y no teníais nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces después, ¿qué pasó? Fue mejorando poco a poco. Mejorando poco a poco, que ya cuando por ejemplo empezaron a salir los formatos que se lanzaron tanto en Spurs, en el Reino, ¿cierto? Tras el lanzamiento de Leyendas Primera Era, primer Leyenda, se le empezaron a prestar aliados a Bestia. ¿Ya? Yo lo puse en C porque se partió en primera instancia, ¿cierto?, prestándole el Trauco, pero después mejoró un poco más cuando ya se le empezó a prestar el Tritón. E inclusive creo que en el Reino, si mal no recuerdo, se le llegó a prestar incluso el Dragón de Magma. ¿Ya? Es decir, ya con estas cartas, si bien es cierto, seguía teniendo la carencia de robo, que era bastante dolorosa, pero ya teníais posibilidades de poder desempeñar de mejor manera tu juego, ¿ya? A tal punto que en varios torneos, uno de ellos en los cuales yo diseñé un mazo bestia que era bastante bueno, un descartamano, logró meterse en un top 4, entonces sí, tenía más posibilidades, pero prácticamente con puro aliado prestado, ¿ya? La primera mejora sustancial que tuvo Bestia con cartas propias fue recién en el kit de extensión. Cuando se lanza el kit de extensión, Bestia tiene una mejora sustancial, ya en que hasta el punto en que ya Bestia era una raza más jugable. Si bien es cierto, seguía teniendo estas carencias, sobre todo desde el robo y la remoción, ya teníamos, se le entregó el Tuetué. Teníamos el Canilú, que es el reclutador por excelencia de Bestia, ya que te permitía, por ejemplo, incluso salir del traspié, que significaba que te tiraran un masivo. Contaba ya con esas cartas. Sin embargo, aún así Bestia costaba que lograra remontar, que lograra repuntar, ¿cierto? Lograra establecerse más competitivamente hablando, porque efectivamente le faltaban todavía cartas. Y esas cartas se le vinieron a entregar finalmente en los kits raciales, ya kit raciales, los segundos kit raciales o kit raciales 2022, donde ya finalmente se le entrega el Zipactli, se le entrega el Piuchen, Trauco ya pasa a ser oficialmente Bestia. Entonces todo ese tipo de cartas ya lograron amalgamar lo bien que se estaban haciendo las cosas con Bestia desde el kit de extensión, ¿cierto? Que todo esto Sisiutul también es parte del kit de extensión. Entonces ahí ya finalmente Bestia se logra consolidar como una raza poderosa, como una raza potente, como una raza meta, ya que es lo más importante. Y por supuesto esto también se tradujo en Racial Edición, porque Bestia es una raza que no depende de un soporte en particular para ganar. Basta con disponer de su base de aliados, y con su base de aliados tú le puedes añadir alguna que otra cosa dentro del soporte que pueda funcionar. Cartas genéricas, lo típico, remoción, los masivos. Cuando jugáis en Racial Edición, por supuesto, tenéis que llevar flechero, tenéis que llevar sus nada, pero son cartas que hasta en soporte libre van. Entonces no hay mucho más que añadir. Básicamente lo que se le da es como para complementar un poco la estrategia y las variantes que te entregan. Pero la base de aliados que se le entregó a Bestia es tan completa que eso es lo que hace que hoy en día sea una de las mejores razas dentro del metajuego competitivo. Es muy buena la raza Bestia. Bien, gente, con esto ya llegamos finalmente a lo que es la culminación de este video. Me demoré mucho en sacarlo, cambió un poquito el formato, algunas cosas, porque ustedes saben que como perdí el disco duro anterior, todo esto lo tuve que hacer desde cero. Como siempre, agradezco su tremendo apoyo en todos estos proyectos para poder impulsar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el contenido de Primera Era. Anuncio desde ya, próxima semana
guía de soporte de la ira del Nahual. Eso ya lo estoy diseñando, ya está elaborado, ya estoy trabajando en ella. Así que les pido un poco de paciencia, pero la próxima semana sale. Tengo un par de transmisiones por ahí, por supuesto, alusivas a lo que es el torneo del Cartoon Fighter. Pero después de eso se viene la guía de soporte de la ira del Nahual. Así que sin más que añadir, me despido cordialmente de ustedes. Como siempre, gracias por su tremendo apoyo. Y nos estamos viendo más pronto que tarde. Un abrazo para todos. Bye bye.